Los 20 personajes bíblicos más importantes del Antiguo Testamento. En este fascinante viaje, te invitamos a explorar el pasado milenario y descubrir los 20 personajes más influyentes que moldearon el curso de la historia bíblica. Desde figuras legendarias hasta líderes visionarios, cada protagonista lleva consigo lecciones intemporales y legados que han trascendido generaciones. Prepárate para sumergirte en relatos llenos de intriga, fe y pasión, mientras desentrañamos juntos los misterios y significados detrás de estos emblemáticos personajes bíblicos. Número 20. Adán. Adán, una figura central en el Antiguo Testamento de la Biblia, es ampliamente reconocido como el primer hombre creado por Dios. Su relato aparece en los primeros capítulos del Génesis, estableciendo los fundamentos de la creación y el origen de la humanidad según la tradición judeocristiana. Según el relato bíblico, Dios formó a Adán a partir del polvo de la tierra y le dio vida al soplar en sus narices el aliento de vida. Fue colocado en el jardín del Edén, un lugar paradisíaco creado por Dios, y se le dio la responsabilidad de cuidar y administrar este entorno. Además, se le dio el poder de nombrar a todos los animales y criaturas que Dios había creado, lo que reflejaba su autoridad sobre la creación. Sin embargo, a pesar de su privilegiada posición en el Edén, Adán enfrentó una prueba fundamental. Dios le prohibió comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. Aunque Adán disfrutaba de una relación cercana con Dios y la compañía de los animales, Dios notó que Adán necesitaba un compañero adecuado. Entonces, creó a Eva a partir de una de las costillas de Adán. Adán y Eva vivieron en armonía hasta que cayeron en la tentación de la serpiente, que representaba el engaño y la desobediencia. Comieron del fruto prohibido, lo que resultó en la caída del hombre y la entrada del pecado en el mundo. Como consecuencia, Adán y Eva fueron expulsados del Edén y enfrentaron dificultades y desafíos en el mundo exterior. La Biblia también registra la genealogía de Adán, trazando su linaje hasta Noé y más allá. Número 19. Eva. Eva, una figura icónica en el Antiguo Testamento de la Biblia, es una de las primeras mujeres mencionadas en la historia de la humanidad. Su relato se encuentra en el libro del Génesis, y su papel en la narrativa bíblica ha inspirado numerosas interpretaciones y reflexiones a lo largo de los siglos. Según el relato bíblico, Eva fue la primera mujer creada por Dios. Fue formada a partir de una costilla de Adán, el primer hombre, y fue presentada como su compañera y ayuda idónea. Eva compartía con Adán el Edén, el jardín del Edén, un lugar de belleza y armonía creado por Dios para la humanidad. Sin embargo, el momento crucial en la historia de Eva se centra en la tentación y la caída en el pecado. El engaño de la serpiente, que en realidad representa a Satanás, llevó a Eva a desobedecer el mandato divino al comer el fruto prohibido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Eva, seducida por las promesas de sabiduría y poder, tomó el fruto y lo compartió con Adán, quien también comió de él. La desobediencia de Eva y Adán tuvo consecuencias trascendentales. Su pecado les llevó a perder su estado de inocencia y a ser conscientes del bien y del mal, resultando en la expulsión del Edén. A partir de entonces, la humanidad experimentó el sufrimiento, el trabajo duro y la mortalidad, como castigo por su desobediencia. Número 18. Enoc. Enoc, una figura icónica en el Antiguo Testamento de la Biblia, es conocido por su misteriosa historia y su estrecha relación con Dios. Su relato se encuentra principalmente en el libro de Génesis y brevemente mencionado en otras partes de la Biblia, como en el libro de Hebreos. Enoc fue el séptimo descendiente directo de Adán y Eva, y su historia es particularmente notable debido a su destino singular. A diferencia de la mayoría de las figuras bíblicas que vivieron largas vidas, se dice que Enoc vivió solo 365 años antes de ser trasladado por Dios. Esta mención intrigante de su partida en Génesis 5:24 de la mañana dice: caminó, pues, Enoc con Dios, y desapareció, porque le llevó Dios. Este enigmático pasaje ha dado lugar a diversas interpretaciones a lo largo de la historia. La interpretación tradicional sugiere que Enoc fue llevado al cielo en cuerpo y alma sin experimentar la muerte física, lo que lo convierte en uno de los pocos personajes bíblicos que lograron esta hazaña, junto con el profeta Elías.
Número 17. Aarón. Dentro de las páginas del Antiguo Testamento de la Biblia, Aarón emerge como una figura trascendental y esencial en la historia del pueblo de Israel. Su influencia se extiende desde el momento en que Dios lo elige como el hermano mayor de Moisés, hasta su papel crucial en el liderazgo durante el éxodo de Egipto y la posterior formación de la nación israelita. Aarón, descendiente de la tribu de Leví, fue designado por Dios para desempeñar un papel fundamental en la liberación del pueblo hebreo de la esclavitud en Egipto. Junto a su hermano Moisés, Aarón fue el mediador entre Dios y el pueblo, ayudando a comunicar los mensajes divinos y realizando señales y milagros que demostraban la autoridad y el poder de Dios. Uno de los momentos más icónicos en su vida fue cuando, junto a Moisés, enfrentó al faraón exigiendo la liberación del pueblo hebreo, y a través de su vara, desencadenó las plagas que finalmente llevarían a la liberación de Israel. El sacerdocio también desempeñó un papel fundamental en la vida de Aarón. Dios lo escogió como el primer sumo sacerdote de Israel, lo que lo convirtió en el líder espiritual de la nación. Aarón y sus descendientes levitas fueron responsables de llevar a cabo los rituales religiosos y sacrificios que mantenían la conexión entre Dios y el pueblo. Su papel en el servicio en el tabernáculo, y más tarde en el templo, simbolizaba la intercesión entre la humanidad y lo divino. Sin embargo, Aarón también enfrentó desafíos y momentos difíciles. Durante el período en que Moisés ascendió al monte Sinaí para recibir las tablas de la ley, el pueblo israelita, bajo la influencia de algunos líderes desviados, se entregó a la adoración del becerro de oro. Aarón permitió que se construyera el ídolo, lo que generó la ira de Dios y mostró las debilidades humanas incluso en un líder respetado. Número 16. Jacob, un personaje emblemático del Antiguo Testamento, se alza como una figura cuyo viaje espiritual y personal trasciende los confines del tiempo y la cultura. Conocido también como Israel, su nombre simboliza la esencia misma de una nación y una fe. Desde su nacimiento, Jacob estuvo inmerso en una intrincada red de relaciones familiares. Hijo de Isaac y Rebeca, su historia se encuentra entrelazada con la de su hermano gemelo Esaú. La rivalidad entre los dos hermanos, marcada por la suplantación de la primogenitura y la bendición paterna, estableció el tono para gran parte de la narrativa de Jacob. La vida de Jacob está marcada por una serie de pruebas y tribulaciones que forjaron su carácter. Su huida de casa tras engañar a Esaú lo llevó a la casa de su tío Labán. Aquí, Jacob experimentó tanto el amor como el engaño al casarse con Lea y Raquel, las hijas de Labán. Trabajó arduamente por años, ganándose el derecho de poseer parte del rebaño de Labán. Sin embargo, es en su encuentro con Dios en Peniel donde su viaje adquiere una dimensión espiritual profunda. Jacob luchó con un ángel durante toda la noche, y al amanecer, recibió una bendición y un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este episodio simboliza la lucha interna y el proceso de transformación que Jacob experimentó a lo largo de su vida. La reconciliación con Esaú, tras años de distanciamiento, es otro punto culminante en la vida de Jacob. Este evento representa una curación de las heridas del pasado y la restauración de los lazos familiares. Número 15. Sara. Dentro del rico tapiz de figuras bíblicas que dan forma a la narrativa del Antiguo Testamento, Sara se alza como un pilar de fe, paciencia y un testimonio duradero de la providencia divina. Su historia está entrelazada con la promesa de Dios a Abraham y con la fundación del pueblo judío. A través de su viaje, se convierte en un símbolo de perseverancia, sacrificio y la importancia de confiar en las promesas divinas. Sara, cuyo nombre originalmente era Sarai, fue la esposa de Abraham, considerado el padre de las naciones, en las religiones judía, cristiana e islámica. Su historia comienza en el libro del Génesis, donde Dios elige a Abraham para ser el progenitor de una gran nación, a pesar de que él y Sara eran avanzados en años y no tenían hijos. Esta promesa divina se convirtió en un desafío de fe para Sara, ya que su infertilidad la llenó de tristeza y frustración. Sin embargo, la historia de Sara no solo es un relato de obstáculos, sino también de aprendizaje y evolución espiritual. En un intento por cumplir la promesa de Dios, Sara permitió que Abraham tuviera un hijo con su sierva Agar,
quien dio a luz a Ismael. Pero la verdadera bendición estaba por venir, ya que finalmente, en su vejez, Sara concibió y dio a luz a su hijo Isaac. Esta llegada milagrosa selló la promesa de Dios y confirmó la fe inquebrantable de Sara en su providencia. El acto de nombrar a Isaac tiene un significado profundo en la vida de Sara. Su nombre significa risa, ya que Sara, al enterarse de su embarazo a una edad avanzada, había reído inicialmente ante la idea de ser madre. Pero esa risa se transformó en una alegría genuina y en un reconocimiento de la obra maravillosa de Dios. La risa de Sara simboliza la sorpresa y la incredulidad inicial, seguida de la alegría abrumadora y la gratitud por el cumplimiento de la promesa divina. Número 14. Josué. Dentro del Antiguo Testamento de la Biblia, la figura de Josué emerge como un líder valiente y audaz que dejó una profunda huella en la historia del pueblo de Israel. Su nombre significa Yahvé es salvación, lo cual es un presagio de su papel central en la liberación y la conquista de la tierra prometida. Josué fue discípulo y sucesor de Moisés, quien lo designó como líder de los israelitas tras su propia muerte. Esta transición de liderazgo no fue tarea fácil, ya que implicaba guiar a una nación numerosa y diversa hacia una tierra desconocida y llena de desafíos. Josué demostró ser un líder sobresaliente al mantenerse firme en su fe y encomienda, pese a las dificultades. Uno de los episodios más icónicos asociados con Josué es la conquista de Jericó. Siguiendo instrucciones divinas, Josué y su pueblo realizaron una inusual estrategia. Rodearon la ciudad una vez al día durante 6 días y, en el 7º día, dieron 7 vueltas y tocaron trompetas, lo que resultó en las murallas de Jericó colapsando. Este evento no solo exhibe la fe y obediencia de Josué, sino también cómo la intervención divina respaldó sus esfuerzos. La valentía de Josué también se manifestó en la batalla contra los cananeos y otros pueblos en la tierra prometida. A lo largo de estas campañas militares, Josué demostró ser un líder táctico y estratégico, inspirando a su ejército a luchar con determinación. Aunque la conquista implicó luchas y conflictos, Josué siempre buscó establecer la justicia y la observancia de la ley de Dios en la nueva tierra. Número 13. Débora. Débora es un personaje bíblico de gran importancia en el Antiguo Testamento. Ella es conocida por ser una profetisa, jueza y líder del pueblo de Israel en una época crucial de su historia. Su historia se relata en el libro de los Jueces, en los capítulos 4 y 5. Viviendo en una época en la que Israel estaba sometido a la opresión de los cananeos, Débora emergió como una figura destacada en medio de una sociedad dominada por hombres. Ella se destacó no solo por su sabiduría y discernimiento, sino también por su capacidad para recibir y comunicar mensajes de Dios. Se dice que ella tenía la costumbre de sentarse bajo una palmera, conocida como la palmera de Débora, donde la gente acudía para buscar su consejo y dirección. El momento culminante de la historia de Débora se encuentra en la victoria sobre los cananeos bajo el liderazgo de Barak. Dios le instruyó a Barak a reunir un ejército y enfrentar a los cananeos comandados por Sísara. Sin embargo, Barak sintió la necesidad de que Débora lo acompañara en la batalla para asegurarse de que la voluntad de Dios estuviera con ellos. Aunque accedió, Débora profetizó que la victoria sobre Sísara sería entregada en manos de una mujer, lo que resultó ser una predicción significativa. Después de que los israelitas obtuvieran la victoria en la batalla, la canción de Débora en el capítulo 5 del libro de los Jueces se destaca como un himno de alabanza y gratitud a Dios por su intervención. Esta canción no solo celebra la victoria, sino que también resalta la valentía de los líderes y el papel crucial de las mujeres en la sociedad y en la lucha por la libertad. Número 12. Sansón. Sansón es uno de los personajes más icónicos y fascinantes del Antiguo Testamento de la Biblia. Su historia se encuentra en el libro de Jueces, capítulos 13 al 16. Conocido por su fuerza sobrenatural y su trágico destino, Sansón personifica la complejidad humana, la lucha interna y la relación entre la debilidad y la fortaleza. Según el relato bíblico, Sansón fue un juez de Israel nacido en una época en la que el pueblo de Israel estaba sometido al dominio de los filisteos, un pueblo enemigo. Desde su nacimiento, Sansón fue designado como un nazareo,
lo que significaba que debía abstenerse de ciertas prácticas y comportamientos, como no beber vino ni cortarse el cabello, como una muestra de dedicación especial a Dios. La historia más famosa de Sansón es su relación con Dalila. Los líderes filisteos sobornaron a Dalila para que descubriera el secreto de la fuerza de Sansón. A pesar de 3 intentos fallidos de traición, finalmente cedió y reveló que su fuerza residía en su cabello sin cortar. Una vez que Sansón cayó dormido en el regazo de Dalila, ella llamó a los filisteos, quienes le cortaron el cabello, lo debilitaron y lo capturaron. Sin embargo, el final de la historia de Sansón también habla de su arrepentimiento y redención. Aunque había perdido su fuerza física, recuperó su conexión con Dios en prisión. En un acto final de sacrificio, Sansón oró a Dios para que le devolviera su fuerza una última vez para poder vengarse de los filisteos. Al derribar las columnas de un templo filisteo, Sansón mató a miles de sus enemigos y perdió su vida en el proceso. Número 11. Ruth. Dentro del rico tapiz de personajes bíblicos que pueblan el Antiguo Testamento, la figura de Ruth brilla con una luz especial, destacando por su lealtad inquebrantable, amor generoso y la esperanza que demostró incluso en tiempos difíciles. Su historia, registrada en el libro de Ruth, trasciende el tiempo y sigue siendo una fuente de inspiración para las generaciones presentes y futuras. Ruth, una mujer moabita, se convirtió en un vínculo vital en la genealogía de Jesucristo, lo que destaca la importancia de su papel en la historia bíblica. Su historia comienza en tiempos oscuros, cuando ella, su cuñada Orpá y su suegra Noemí quedan viudas después de la muerte de sus esposos. En medio de esta adversidad, Ruth toma una decisión que cambiaría su vida y la de quienes la rodean. A pesar de la opción de regresar a su familia y a su tierra natal, Ruth decide quedarse con Noemí y acompañarla a Belén, mostrando una lealtad y un amor que trascienden los lazos de sangre. La humildad y el sacrificio de Ruth se manifiestan cuando comienza a trabajar en los campos de un hombre llamado Buz para proveer sustento para su suegra y para sí misma. Buz, conmovido por la devoción de Ruth y su disposición para trabajar arduamente, la protege y finalmente se convierte en su pariente redentor. Esta historia de amor y redención entre Ruth y Buz destaca la importancia de la fidelidad y cómo los actos de bondad y generosidad pueden transformar vidas. Número 10. Jeremías. Dentro del vasto escenario del Antiguo Testamento de la Biblia, destaca un personaje cuyo nombre resuena con profundas reflexiones y mensajes de advertencia: Jeremías. Este profeta hebreo, nacido alrededor del año 655 a.C., en Anatot, una pequeña ciudad cerca de Jerusalén, desempeñó un papel crucial en un momento tumultuoso de la historia de Israel. Jeremías se alza como un ejemplo de la vocación profética, alguien llamado por Dios para transmitir mensajes divinos al pueblo. A lo largo de su vida, enfrentó el desafío de anunciar profecías de juicio y restauración, muchas veces en un contexto de oposición y rechazo por parte de las autoridades y el pueblo en general. Su profunda empatía y sufrimiento personal, así como su compromiso inquebrantable con su misión, hacen de Jeremías un personaje notable. Uno de los aspectos más conocidos de la narrativa de Jeremías es su llamado a ser profeta, que se relata en el capítulo 1 del libro que lleva su nombre. Aunque inicialmente dudó de su capacidad para hablar en nombre de Dios debido a su juventud e inexperiencia, Dios le aseguró que estaría con él y lo guiaría en cada paso de su camino profético. Esta promesa divina fortaleció a Jeremías para cumplir su tarea, que implicaba enfrentar la resistencia y la persecución. A lo largo de su ministerio, Jeremías transmitió mensajes impactantes de arrepentimiento y esperanza. Predijo la destrucción de Jerusalén y el cautiverio babilónico, advirtiendo al pueblo sobre las consecuencias de su desobediencia. Sin embargo, también ofreció una visión de restauración y renovación, señalando un tiempo en el que Dios traería a su pueblo de regreso a su tierra y renovaría su relación con ellos. Número 9. Ezequiel. Ezequiel, un personaje bíblico central en el Antiguo Testamento, emerge como un profeta y sacerdote cuya vida y enseñanzas han dejado una profunda huella en la historia religiosa y espiritual de la humanidad. Su relato se encuentra en el libro de Ezequiel, ubicado en la Biblia hebrea y cristiana,
y presenta una narrativa rica en visiones proféticas, mensajes de juicio divino y, al mismo tiempo, promesas de esperanza y restauración. Nacido en Jerusalén en una familia sacerdotal, Ezequiel experimentó un llamado divino durante su exilio en Babilonia. Sus visiones, cargadas de simbolismo y metáforas, le fueron reveladas por medio de experiencias sobrenaturales y sueños. En estas visiones, Ezequiel recibió mensajes de Dios que abarcaban una amplia gama de temas, desde la idolatría y la corrupción en Jerusalén hasta la restauración espiritual y física de Israel. Una de las visiones más icónicas de Ezequiel es la del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37, donde Dios le muestra cómo puede traer vida a lo que parecía estar muerto. Esto simboliza la restauración espiritual de Israel, que había perdido la esperanza durante su exilio. Ezequiel también es conocido por sus descripciones detalladas del nuevo templo y la visión de un río de agua viva que fluye desde el templo, simbolizando la renovación espiritual y el abundante amor de Dios por su pueblo. El mensaje de Ezequiel es a menudo un equilibrio entre el juicio y la misericordia divina. Aunque pronunció duras advertencias sobre el pecado y la necesidad de arrepentimiento, también proclamó la promesa de un nuevo pacto y la restauración final de Israel. Su propósito no solo era advertir a la gente sobre las consecuencias de su alejamiento de Dios, sino también inspirarles a volver a Él y experimentar la redención y la transformación. Número 8. Daniel. Daniel es un personaje bíblico de gran importancia en el Antiguo Testamento, conocido por su sabiduría, fidelidad y conexión con Dios. Su historia es narrada en el libro de Daniel, que forma parte tanto de la Biblia hebrea como de la cristiana. Daniel vivió durante el cautiverio babilónico, un período en el que el reino de Judá fue conquistado por el rey Nabucodonosor II de Babilonia. A pesar de encontrarse en un entorno extranjero y hostil, Daniel y sus amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, se mantuvieron fieles a sus creencias y valores. Una de las historias más conocidas en relación a Daniel es la del Foso de los Leones. Según el relato, los enemigos de Daniel manipularon al rey Darío para promulgar un edicto que prohibía orar a cualquier dios excepto al rey. Daniel, sin embargo, continuó orando a Dios y fue arrojado a un foso de leones como castigo. Pero, milagrosamente, los leones no lo atacaron y Daniel salió ileso al día siguiente, lo que demostró su protección divina. La sabiduría de Daniel también se destaca en su interpretación de los sueños y visiones. En el capítulo 2 del libro que lleva su nombre, el rey Nabucodonosor tuvo un sueño que lo perturbó profundamente. Ninguno de sus sabios pudo interpretarlo, pero Daniel, guiado por Dios, reveló el significado del sueño, una serie de imperios sucesivos que se levantarían en la historia. Otra visión prominente en el libro de Daniel es la profecía de las 70 semanas. En esta visión, Daniel recibe una cronología simbólica que predice el tiempo hasta la venida del Mesías. Esta profecía ha sido objeto de interpretación a lo largo de los siglos, y algunos creyentes la relacionan con la vida y obra de Jesucristo. Número 7. Isaías. Conocido principalmente como un profeta, Isaías es recordado por sus mensajes de advertencia, consuelo y esperanza dirigidos al pueblo de Israel durante un período de desafíos y transformaciones. El nombre, Isaías, significa Yahweh es salvación, lo que establece desde el inicio el enfoque central de su mensaje, la redención y el propósito divino. Su ministerio tuvo lugar durante el siglo 8 a.C., un período tumultuoso en la historia de Israel marcado por amenazas externas, divisiones internas y luchas por el poder. En medio de esta incertidumbre, Isaías se alzó como un faro de guía espiritual y voz profética. Isaías no solo fue llamado a denunciar la corrupción y la idolatría que prevalecían en la sociedad de su tiempo, sino también a anunciar el perdón y la restauración prometidos por Dios. Sus palabras trascienden los límites temporales y resuenan con relevancia aún en la actualidad. Sus profecías apuntaban hacia el Mesías, presentando una visión vívida del siervo de Yahweh, que sufriría por la redención de la humanidad. Un punto culminante en el libro de Isaías es el capítulo 53, que describe de manera sorprendentemente precisa la pasión y crucifixión de Jesucristo siglos antes de que ocurriera. Este capítulo refleja la profunda conexión entre las escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento,
subrayando la continuidad del plan divino a lo largo de la historia. Número 6. Salomón. Salomón, una figura icónica en el Antiguo Testamento de la Biblia, es recordado por su sabiduría, riqueza y construcciones monumentales. Hijo del rey David y Betsabé, Salomón ascendió al trono de Israel alrededor del año 970 a.C., convirtiéndose en el tercer monarca de la nación unificada. La sabiduría de Salomón es una característica fundamental de su historia. Según la narrativa bíblica, Dios se le apareció en un sueño y le ofreció concederle cualquier deseo que tuviera. Salomón pidió sabiduría para gobernar con justicia y discernimiento, en lugar de riquezas o poder. Impresionado por su elección, Dios le otorgó una mente excepcionalmente aguda y la habilidad de resolver disputas y dilemas con gran claridad. Una de las anécdotas más conocidas que destaca su sabiduría es el juicio entre dos mujeres que afirmaban ser la madre de un bebé. Salomón propuso dividir al niño en dos mitades para satisfacer a ambas, pero la verdadera madre se rebeló al ofrecer ceder su derecho para salvar la vida del niño. La construcción de su legado también caracteriza a Salomón. Su reinado estuvo marcado por la construcción del Templo de Jerusalén, un lugar de gran importancia religiosa y cultural para los judíos. Este majestuoso edificio se erige como un testimonio de la riqueza y el poder de Israel durante su época. Además, Salomón también construyó un magnífico palacio, fortificaciones y una serie de proyectos que fortalecieron la posición de Israel en el escenario internacional. No obstante, a pesar de sus virtudes, el reinado de Salomón también estuvo plagado de desafíos. Su política matrimonial, que incluyó numerosas alianzas matrimoniales con mujeres extranjeras, provocó problemas religiosos y políticos al permitir la adoración de otros dioses en el reino. Estas circunstancias llevaron a tensiones que, después de su muerte, dividieron el reino en los reinos de Israel y Judá. Número 5. José. Dentro del Antiguo Testamento de la Biblia, la figura de José se alza como un ejemplo emblemático de perseverancia, fe y redención en medio de la adversidad. Su historia, narrada en el libro de Génesis, capítulos del 37 al 50, nos presenta un relato de altibajos emocionales y espirituales que finalmente culmina en un notable triunfo. José, hijo de Jacob y Raquel, se destacó desde joven por ser un soñador y un pastor. Sin embargo, su vida tomó un giro dramático cuando sus hermanos, llenos de envidia, lo vendieron como esclavo a mercaderes extranjeros. Así, José fue llevado a Egipto, donde enfrentó la injusticia y la traición, pero mantuvo su integridad y confianza en Dios. A pesar de enfrentar obstáculos y dificultades, José demostró su habilidad para interpretar sueños. Este talento le abrió las puertas de la corte del faraón, donde se convirtió en un consejero de confianza. Su sabiduría y capacidad para prever la hambruna que se avecinaba llevaron a Egipto a prepararse y sobrevivir a la escasez. En esta posición de poder, José tuvo un inesperado encuentro con sus hermanos, quienes, sin reconocerlo, acudieron en busca de comida durante la hambruna. La historia de José ilustra la transformación personal y espiritual a través del perdón y la reconciliación. A pesar del daño causado por sus hermanos, José optó por el perdón y los recibió de manera amorosa. Este acto de gracia no solo sanó la relación con su familia, sino que también reveló el propósito divino detrás de todas sus pruebas y tribulaciones. Número 4. David. David, una figura icónica en el Antiguo Testamento de la Biblia, es un personaje de profunda relevancia histórica y espiritual. Su historia es un relato de triunfos y desafíos, virtudes y debilidades, que lo convierten en un ejemplo de humanidad en busca de la divinidad. David nació en Belén y se crió como pastor. Sin embargo, su historia tomó un giro radical cuando fue ungido por el profeta Samuel como el próximo rey de Israel, sucediendo a Saúl. Aunque inicialmente se ganó reconocimiento por su valentía al enfrentar al gigante filisteo Goliat con una honda y una piedra, la envidia y los celos de Saúl lo llevaron a vivir años de exilio y persecución. A pesar de las dificultades, David mantuvo su confianza en Dios y se convirtió en un líder carismático y valiente, reuniendo a un grupo de seguidores leales conocidos como los valientes de David. A lo largo de sus años de exilio,
demostró su sabiduría al no vengarse de Saúl cuando tuvo oportunidad de hacerlo, demostrando un profundo respeto por la autoridad y un enfoque en el plan de Dios sobre su vida. Finalmente, David se convirtió en rey de Israel después de la muerte de Saúl. Durante su reinado, logró unificar las tribus de Israel, establecer a Jerusalén como la capital y traer el Arca de la Alianza a la ciudad, simbolizando la presencia de Dios entre su pueblo. También es conocido por su habilidad poética y se le atribuyen muchos de los salmos en el libro de los Salmos, expresando una gama de emociones humanas desde la alabanza hasta la angustia. Número 3. Elías. Dentro del vasto tapiz de personajes bíblicos que pueblan el Antiguo Testamento, Elías se alza como una figura icónica de valentía, fe y lucha en nombre de la voluntad divina. Su historia, narrada principalmente en los libros de Primera de Reyes y Segunda de Reyes, resalta su papel como un profeta ferviente y tenaz que desafió tanto a los poderosos de su época como a las propias circunstancias adversas. Elías nació en Tisbe, una aldea de la región de Galaad, en una época en la que Israel estaba dividido y enfrentaba una profunda crisis espiritual. Su nombre, que significa «Mi Dios es Yahvé», prefigura su compromiso con el Dios de Israel y su misión de revitalizar la fe en un pueblo que se había desviado hacia la idolatría. Su primer acto importante fue proclamar una sequía en Israel, como un llamado a la reflexión y el arrepentimiento por su infidelidad. Uno de los momentos más emblemáticos de la vida de Elías fue el desafío al profeta de Baal en el Monte Carmelo. Ante una multitud reunida, Elías pidió que se construyera un altar y se colocara un sacrificio sobre él. Luego, desafiando a los profetas de Baal, pidió que su Dios respondiera prendiendo fuego al sacrificio. Después de horas de invocaciones en vano, Elías oró a Yahvé, y un fuego celestial consumió el sacrificio, demostrando su lealtad inquebrantable al Dios verdadero. Otro episodio memorable fue su encuentro con Dios en el monte Horeb. En un momento de profunda desesperación y agotamiento, Elías experimentó una manifestación divina que no vino en el viento fuerte ni en el terremoto, sino en un susurro apacible. Este encuentro renovó su fuerza espiritual y le recordó que incluso en medio de las dificultades, Dios estaba presente. Elías también tuvo un papel crucial en la vida de figuras bíblicas posteriores. Fue el mentor y sucesor del profeta Eliseo, quien continuaría su legado. Su partida de este mundo fue igualmente extraordinaria. Mientras caminaba con Eliseo, un carro de fuego y caballos de fuego apareció y lo llevó al cielo, una ascensión que dejó a todos los testigos asombrados. Número 2. Job. Job es un personaje central y emblemático del Antiguo Testamento de la Biblia, reconocido por su historia de sufrimiento, perseverancia y fe inquebrantable. Su relato, que se encuentra en el libro de Job, plantea cuestiones profundas sobre el sufrimiento humano, la justicia divina y la naturaleza del hombre en relación con Dios. Job era un hombre piadoso y justo, un creyente devoto que vivía en la tierra de Uz. Disfrutaba de una vida próspera y feliz, con una familia amorosa, riquezas y salud. Sin embargo, en un giro repentino y dramático, Job perdió casi todo lo que tenía. Sus rebaños fueron saqueados, su riqueza desapareció y sus hijos murieron en un trágico accidente. A pesar de esta serie de calamidades, Job no renunció a su fe. En lugar de maldecir a Dios, se rasuró la cabeza y se humilló, reconociendo la soberanía divina sobre su vida. Esta actitud admirable llevó al famoso pasaje en el que Job dice: «Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio, y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito». Job, capítulo 1, versículo 21. El sufrimiento de Job no terminó ahí. Pronto, él mismo fue afligido con terribles llagas y dolores físicos. A medida que sufriendo se intensificaba, sus amigos vinieron a consolarlo, pero en lugar de ofrecer consuelo, cayeron en debates teológicos sobre la relación entre el pecado y el sufrimiento. Los amigos sugirieron que Job debía haber hecho algo malo para merecer tal sufrimiento, mientras que Job defendió su inocencia y cuestionó la justicia de Dios. El clímax de la historia ocurre cuando Job, en su angustia y búsqueda de respuestas, finalmente tiene un encuentro con Dios. Dios responde a Job desde una tormenta,
recordándole su inmensidad y sabiduría incomparable. Dios no proporciona una explicación directa sobre el sufrimiento de Job, pero enfatiza la magnitud de su creación y la limitación de la comprensión humana. A través de este encuentro, Job llega a una profunda comprensión de su posición como criatura frente al Creador. Reconoce su limitada comprensión y acepta que algunas verdades están más allá de su alcance. Finalmente, Dios restaura la salud, la riqueza y la familia de Job, duplicando sus bendiciones anteriores. Número 1. Moisés. En el vasto lienzo de la historia bíblica, Moisés emerge como una figura monumental y visionaria en el Antiguo Testamento. Su vida se entrelaza con los eventos cruciales que marcaron la liberación y el éxodo del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, un evento fundamental en la identidad y creencias del pueblo judío. Moisés nació en un momento de desesperación y peligro. La opresión de los israelitas en Egipto había llegado a niveles intolerables, y para salvarlo de la orden del faraón de matar a todos los bebés varones hebreos, su madre lo colocó en una cesta en el río Nilo. Fue rescatado y criado en la corte real, donde recibió educación y habilidades que más tarde desempeñarían un papel crucial en su liderazgo. La historia de Moisés tomó un giro trascendental cuando, en su madurez, tuvo un encuentro con Dios en forma de una zarza ardiente en el monte Horeb. Allí, Dios lo llamó para liberar a su pueblo y liderarlos hacia la tierra prometida. Moisés inicialmente se mostró reacio y dubitativo, temiendo que su limitada elocuencia lo haría inepto como líder. Sin embargo, con el tiempo, se convenció de su misión y se convirtió en el intermediario entre Dios y su pueblo. El proceso de liberación de los israelitas de Egipto no fue fácil. Moisés confrontó al faraón con una serie de plagas divinas, cada una más poderosa que la anterior. Estas plagas culminaron en la Pascua, cuando la sangre de un cordero en los dinteles de las puertas marcó a los hogares israelitas, mientras la muerte pasaba por alto. Esta noche de liberación fue conocida como la Pascua judía y es conmemorada hasta hoy. El clímax de la historia de Moisés llegó con el cruce del Mar Rojo, un evento sobrenatural en el que las aguas se dividieron, permitiendo que los israelitas escaparan del ejército egipcio que los perseguía. La travesía por el desierto fue una época de desafíos y aprendizaje para el pueblo, y durante esta travesía, Moisés recibió las tablas de la ley en el monte Sinaí, estableciendo los 10 mandamientos como guía moral y espiritual. Aunque Moisés lideró al pueblo con sabiduría y devoción, también enfrentó dificultades y momentos de desobediencia. Uno de esos momentos le costó la entrada a la tierra prometida, ya que golpeó una roca en lugar de hablarle como Dios le había indicado. A pesar de este desvío, Moisés dejó una huella indeleble en la historia y la cultura de la humanidad. Moisés falleció en las llanuras de Moab, sin poder ver la tierra que había anhelado para su pueblo. Sin embargo, su legado perdura en la memoria colectiva, en las tradiciones religiosas y en la influencia que tuvo en el desarrollo del pensamiento ético y moral. Moisés, el líder audaz que desafió imperios y condujo a su pueblo hacia la libertad, sigue siendo una figura icónica de inspiración y enseñanza en la historia bíblica y más allá.